con la presentación de Amanda Aguiar, como les dije, profesora de literatura, y participa como asesora de la organización civil El Chajá en Florida. Así que, Amanda, te cedemos la palabra y poné tu presentación. Gracias. Bien, voy a compartir pantalla y quiero que... Está bien. Bien. Muy bien. Dignificación del trabajo rural es el título que se le ha dado a esta presentación que yo voy a hacer, ¿verdad? La experiencia que voy a narrar. Pensando cómo la iba a presentar, lo primero que hice fue guiarme por la primera palabra, que es la que más me movilizó. Dignificación es la acción de dignificar, y dignificar supone hacer digno a algo. Entonces, yo creo que al trabajo rural lo dignifica la persona que lo hace, ¿sí? Es decir, al trabajo rural lo hace digno la persona que lo hace. Por eso yo creo que hay que apostar a eso, a la persona, ¿verdad? Y por ahí les compartí esta frase, que después la podemos ver nuevamente, de don José María Arizmendarrieta, un sacerdote vasco, que justamente alude al tema de la dignidad, es decir, como que la persona necesita, sí, tiene necesidades materiales, pero antes que eso tiene que definir bien su dignidad. La Asociación Civil El Chajá, desde el año 2000, viene trabajando en el tema huertas, el tema agroecología. Actualmente se mueve en 3 ámbitos: pueblos rurales, cárcel y escuelas rurales. Ha venido desde el año 2000 trabajando por ese camino del cuidado, del cuidado de sí mismo, del cuidado de los otros, del cuidado del medio, tratando de alguna manera de revivir o de rescatar esa filosofía que nos viene de los pueblos ancestrales, de los pueblos originarios, del vivir bien, o el buen vivir, el tecoporá, la tierra sin mal, de la que hablan los guaraníes. Y lo ha hecho por un camino, por el camino de la ecología integral, de la ética del cuidado, o sea, volver a vivir en armonía con la naturaleza y en respeto por la tierra. Por cierto que es un camino donde hay muchísimo para aprender y desaprender, ¿verdad? Entonces, en esa línea de la dignificación, que es lo que quiero que no se me escape, la primera experiencia es con vecinos de los pueblos rurales. ¿Por qué? Por filosofía, es decir, por filosofía de acción. Cuando la asociación civil se forma o se conforma, el grupo de personas que la conformaron, allá por el año 1999 que se empezaron a reunir, se definió como centro de formación y cultura rural. Y entre los fines que se establecieron y que esa gente estableció, entre otros, era contribuir a frenar ese movimiento del campo a la ciudad, con el consecuente desarraigo. Es decir, ese movimiento migratorio que vacía el campo. Por eso su trabajo se enfoca básicamente en las poblaciones del interior rural del país. Y las zonas suburbanas de las ciudades, donde generalmente van a parar muchos de los que son expulsados del campo. Con los pueblos rurales del interior, porque son, para las estadísticas, son zonas urbanas, pero en los hechos y en la realidad son población rural, porque la mayoría de esas familias, de esos pueblos y esas localidades son agrodependientes, entonces son población rural. A ese grupo de vecinos es a donde se apunta. ¿Cómo empezó todo este trabajo con los vecinos de pueblos y de zonas rurales? Con la crisis del 2002. Cuando la crisis estalló, que dejó al desnudo la sociedad, emergió todas las carencias emergieron, el Chajá como organización se estaba consolidando, y la crisis tal vez apuró un poquito el proceso.
Entonces se visualizó la oportunidad de enfrentar la crisis con el trabajo en la tierra. La tierra siempre está cerca, siempre está a mano y siempre nos está esperando. Entonces, desde ahí hasta la actualidad, el trabajo siempre ha sido en esa línea, con huertas familiares y orgánicas. ¿Ah? ¿Cómo se hizo o cómo se trabaja? Bueno, ahí los vecinos generalmente se agrupan, a veces el interés surge de las propias familias que se agrupan y dicen, bueno, queremos tener una huerta orgánica en casa. Otras veces el interés surge de cuando conocen la propuesta, ¿verdad? Y en algún caso puntual ha ocurrido que desde la escuela, el trabajo que se hace en la escuela, tiene sus frutos, y caso puntual de una niña que va a su casa, pide querer tener en su casa lo mismo que en la escuela, la madre sin experiencia en trabajo de tierras, consulta a la maestra lo comunica con la ingeniera agrónoma que trabajaba en la escuela, y ahí sale el proyecto, es decir, sale el trabajo de la escuela hacia la comunidad. Los vecinos buscan sustentabilidad, buscan apoyo para la economía familiar, pero también buscan una alimentación saludable, como que cada vez hay más conciencia del cuidado de la naturaleza y del trato amigable con la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se trabaja con una actividad práctica en terreno, en territorio, a través de los ingenieros agrónomos que toman los proyectos, y también con una formación teórica que respalda esa práctica, porque se les asesora todo el proceso, desde que la tierra se empieza a preparar hasta la comercialización, e incluso pasando por cómo asociarse, cómo hacer una cooperativa, o sea, cómo poder seguir andando solos. ¿Ah? Entonces, yo les comparto, ustedes ven ahí, siempre hay grupos, siempre la familia, no hay edades, ¿verdad? Predios pequeños, así se va consolidando, pero en grupos. Es decir, todos juntos trabajando en solidario y no en solitario. El grupo entero va a cada predio y allí trabajan todos. Ahí ven ustedes que hay hombres y mujeres trabajando por igual, todos armando un vernáculo, todos trabajando en un predio. Se elaboraron biofertilizantes en una casa. Eso después se comparte con el resto de los vecinos. Se compran máquinas de pequeño porte entre todos, después se comparten. Y los resultados son estos. Se lograron hacer una feria vecinal donde no existía, y ustedes ahí pueden ver algunas imágenes. Lograron como grupo, hasta ahora, reciben, porque en la zona puede haber, hay atractivos turísticos, reciben visitantes, generalmente son excursiones de personas de la tercera edad, y los reciben con un menú que es hecho básicamente con productos sacados de sus huertas. Y esto, perdón, me quedo aquí un momentito. ¿Qué ocurrió cuando apareció la pandemia? Una vecina, una de las integrantes del grupo, me comentaba hace unos días que en realidad sí vivieron el parate, sí vivieron la escasez de trabajo y de actividad, pero no lo sufrieron quizás como otros sectores, porque tenían siempre cómo llevar el alimento a su casa, es decir, lo tenían allí, no tenían que salir a comprar, y ahora están otra vez retomando la actividad como siempre. Un testimonio que yo les quería dejar con respecto a esta acción, y volviendo un poco al título de la dignificación del trabajo rural, es este. Es decir, cuando se entregaron certificados a un curso de los varios que se hicieron, una persona de más de 70 años comentó: ¿cómo no voy a querer una foto
si es la primera vez en la vida que recibe un certificado. Yo creo que si esa persona manifiesta eso, y seguramente fue el sentir de algún otro, yo creo que ahí estamos evidentemente devolviendo dignidad a la persona que hace un trabajo digno, que es el trabajo rural. La segunda experiencia, es decir, el segundo ámbito en que se trabaja es con personas privadas de libertad. Yo elegí esta foto porque me parece como muy significativa. Si ustedes observan ahí, se están preparando el terreno, pero hay como en el entorno mucho tejido y mucho alambrado. Es decir, es una situación bien jorobada. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Por qué surgió esto? Primero, el Chajá, por un lado, tiene una experiencia de años de trabajo con personas privadas de libertad. A través de una propuesta de perdón y reconciliación consigo mismo, con la sociedad y con la familia, con la sociedad. Y evidentemente el rol o la función de una cárcel es reconciliar a estas personas con la sociedad. Entonces, desde esa experiencia de años que tiene la asociación, se ha concluido algunas cosas. Por ejemplo, la verdadera reconciliación con la sociedad empieza cuando la persona privada de libertad sale. Es decir, cuando vuelve a su ámbito, cuando vuelve a su familia, cuando vuelve a su barrio, cuando vuelve a su trabajo, si es que todavía lo mantiene, o cuando tiene que salir a buscar otro trabajo porque no lo tiene o porque lo perdió. Entonces, si el rol de la cárcel es rehabilitar, ¿verdad? O sea, habilitar nuevamente a estas personas, cuando además sabemos que hay personas a las que primero hay que habilitar para después rehabilitar, porque en muchas ocasiones estas personas no son marginadas, son excluidas, o sea, gente que no ha entrado al sistema. Entonces, el trabajo es como muy difícil. Es decir, la tarea no es nada fácil. Entonces, habilitar o rehabilitar sin entregarles herramientas válidas es como muy difícil. Entonces, esas herramientas pasan por qué? Sí, por un cuidado emocional, por un ayudar a controlar emociones, por todo ese mismo y con la familia y con todo. Pero si no hay también unido a eso herramientas técnicas de trabajo real que les permita después salir, encontrar un trabajo, trabajar dignamente, la rehabilitación en realidad es como muy difícil. Esta actividad recién está empezando, porque esta sí la demoró un poco la pandemia. En estas fotos que yo seleccioné todavía, si ustedes observan, no vemos caras, es decir, todavía no hay la confianza suficiente como para ver caras. Vemos manos y vemos gente a la distancia. La compañera que trabaja con ellas, la ingeniera agrónoma, me comentó que las ve muy motivadas cuando supieron que iban a trabajar en huerta. Ellas trabajan huertas y plantines, y esos plantines van a ir a las escuelas rurales de la zona. Cuando ellas se enteraron de eso, realmente el entusiasmo y la motivación fue muchísimo. La compañera me dijo en términos, concretamente me dijo, se quedaron como muy copadas. Yo creo que la palabra copada dice mucho más de todo lo que yo pueda decir. Es decir, ¿por qué es el entusiasmo? Porque el trabajo en la tierra es sanador, porque el trabajo con la tierra es liberador, pero también porque le encontraron un sentido a la vida, se encontraron un propósito, y eso es devolverles dignidad. Es decir, que en algún lugar se necesita devolver dignidad, es acá, es en la cárcel. Y la tercera experiencia es esta, es decir, si queremos dignificar el trabajo rural, creo que hay que apostar a la educación rural, a la escuela rural, ¿sí? El proyecto concreto que se hace con las escuelas rurales
¿Se hace por qué? Porque desde el 2016 la asociación tiene un proyecto de ecología integral que tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible de la población rural a través de una propuesta educativa agroecológica. Se involucra a toda la comunidad, la escuela termina siendo el centro dinamizador de la comunidad, de la localidad. Se les forma a los niños en técnicas de trabajo de la tierra de manera amigable y sustentable, y se habilitan espacios de reflexión, espacios comunitarios de reflexión, para entender por qué se hace lo que se hace, ¿sí? Entonces, lo importante es que esa concepción, ese trabajo se contagie a la comunidad, que haya contagio, no de COVID, pero sí que haya contagio. Ahora yo les voy a invitar a ver también en imágenes cómo es el trabajo que se hace con las escuelas, porque la agroecología es, como dice ahí, es un modelo de agricultura, es volver a los saberes ancestrales, es vincular de nuevo a los pueblos con la naturaleza, es un movimiento social, ¿sí? Que nos lleva a la justicia social, al acceso a la soberanía alimentaria, porque en el camino de la agroecología hay mucho para aprender y desaprender, ¿sí? Los invitamos a entrar a ese mundo fascinante porque en realidad en este tema ya no hay retorno, ¿verdad? Entonces, con estas imágenes yo les quiero mostrar lo siguiente. Ahí los vemos, si se les enseña a acercarse a la tierra. Ustedes ven ahí niños y niñas, ¿sí? Todos empuñando la pala, sin ningún, midiendo una tierra, midiendo un terreno, y lo vemos ahí, en esa foto de la esquina, que no sé si todos la pueden apreciar, abajo, que literalmente se remangan para ponerse a trabajar, ¿sí? Se les enseña desde pequeñitos a sembrar. La pandemia no los detuvo. Ustedes ahí ven niños con los tapabocas trabajando. Es decir, aclaro que las fotos son desde el año pasado también, o sea que algunos van a encontrar sin tapabocas, pero si ustedes observan ahí, desde pequeñitos están todos aprendiendo a sembrar. Se les enseña a que todo en la naturaleza es armonía, desde los insectos, si reconocen insectos en los invernáculos, insectos que son nocivos, pero de los que no son nocivos, a unos habrá que controlarlos de forma natural y a otros habrá que estimularlos porque son útiles. Saben, es decir, aprenden con todos los sentidos. Si ustedes observan ahí, ese chiquito que está mostrando seguramente un bichito en su dedo, pero también hay un aprendizaje teórico, como muestra el nene que está observando en el microscopio los insectos que encontraron. Trabajan con las lombrices para hacer humus. Nada se desecha. Aprenden a hacer el compost, donde todo se vuelca. Ahí hay un niño volcando las sobras, las cáscaras, es decir, todo tiene una finalidad, es decir, todo vuelve a la tierra. Eso se les enseña desde pequeñitos. Aprenden a reconocer semillas, es decir, a través del tacto, el conocimiento, el nombre, intercambian semillas entre las escuelas, ¿verdad? Y después todo lugar es posible de ser un lugar que reciba las semillas. Es decir, recipientes, hueveras, neumáticos, en todo se puede plantar, no es necesario tener un gran predio para plantar. Se les enseña a reflexionar por qué hacen lo que hacen, ¿sí? Se les enseña a registrar en sus cuadernos lo que hacen, y ahí ese pequeño está ahí en esas anotaciones con esa letra de pequeño,
está contando todo lo que han hecho, un proceso para controlar babosas, y después van a salir a regar y a cosechar. Y ahí viene el riego y la cosecha. Y ahí está plasmado en esas imágenes. Los más chiquititos también tienen su lugar, ¿verdad? Haciendo macetitas biodegradables con rollos de papel higiénico para que después la planta no sufra cuando es puesta en tierra, porque eso se desintegra. Y cuando vemos esto, si ustedes pueden apreciar las imágenes, vemos las maestras y los maestros trabajando con los niños, los técnicos trabajando con los niños, vemos la familia trabajando con los niños. Es decir, yo destaqué una de estas fotos, la más grande, la que está ahí al costado, porque esa concretamente es una escuela suburbana de la ciudad de Florida, de un barrio muy difícil, muy complejo, y sin embargo, cuando llegó el momento de levantar el invernáculo, estaban todos los padres allí apoyando y sosteniendo ese invernáculo para que sus hijos trabajen. Es decir, yo creo que cuando los docentes, la familia, la comunidad acompaña, el camino evidentemente está iniciado, ¿sí? Si a mí me preguntan, me piden una imagen para mostrar cuál sería el camino del cambio cultural que nos lleve a dignificar el trabajo rural, yo me quedo con esta imagen. Si ustedes, yo no sé si aprecian, pero en la imagen primera, la semilla está a mitad de camino entre la mano del niño y la tierra. La otra manito está llena de semillas. Y la cara de asombro de este otro niño cuando ve las chauchas o las arvejas estas que ha cosechado, creo que no tienen precio. Yo creo que el camino entre estas dos imágenes es el que se tiene que recorrer en cada escuela, en cada comunidad, ayer, hoy y mañana. Ese me parece que es el camino para por lo menos intentar, o uno de los caminos, ¿verdad? Para intentar ese cambio, en este caso un cambio cultural, pero que lleve a la dignificación del trabajo rural. Dignificar a la persona que hace el trabajo para que pueda a su vez dignificar ese trabajo rural, ¿sí? Yo me quedo con esta frase de Freire: la gran generosidad solo se entiende en la lucha para que estas manos, sean de hombres o de pueblos, se extiendan cada vez menos en gestos de súplica de humildes a poderosos, y se vayan haciendo cada vez más manos humanas que trabajen y transformen el mundo. Es decir, creo que esa es la aspiración de la asociación civil que trabaja en estos tres ámbitos, y creo que es la mejor manera de dignificar a la persona y dignificar el trabajo, ¿sí? Yo les agradezco infinitamente el haberme escuchado.